Hemos llegado a la siguiente presentación a cargo del doctor Sergio Hernández con el tema Manejo del paciente con enfermedad renal crónica. Buen día. Vamos a hablar sobre el manejo del paciente con enfermedad renal crónica. Para esto, primero vamos a recordar sobre la estratificación o los distintos grados de enfermedad renal crónica, definidos estos por la tasa de filtración glomerular que se encuentra a la izquierda de su pantalla. De acuerdo a las guías estadounidenses de enfermedad renal crónica, la enfermedad renal crónica se divide en 5 etapas, dependiendo del grado de disminución de la tasa de filtrado glomerular, teniendo como etapa 1 aquellos que tienen función renal normal, pero que tienen riesgo de desarrollo de enfermedad renal, como puede ser alguien con hipertensión, con diabetes mellitus o alguna otra enfermedad que en su curso se asocie con deterioro de la función renal. Esta etapa tiene una tasa de filtrado glomerular que va entre 90 y 100. En la etapa 2 o deterioro leve de la función renal, que la tasa de filtrado glomerular se encuentra por arriba de 60, es aquella gente que ya tiene disminuida, como su nombre lo dice, la enfermedad renal crónica, ya tiene disminuida la tasa de filtrado glomerular. Posteriormente siguen aquellas personas o aquel estadio en el cual hay un deterioro moderado de la función renal, donde la tasa de filtrado se encuentra entre 30 y 60, deterioro grave entre 30 y 15, y aquellos que tienen ya un deterioro terminal de la función renal, que requieren sustitución de la función renal para poder seguir vivos, como puede ser la diálisis o el trasplante, que se denomina etapa 5. En México, y esto es algo muy importante, en México, de acuerdo a los censos de población y vivienda del INEGI en 2010, existen aproximadamente 112 millones de habitantes. De estos, de acuerdo a un artículo publicado en la Gaceta Médica de México por Tamayo y Orozco, se estima que, cuando menos, existen 4.5 millones de mexicanos que tienen un grado de enfermedad renal que puede ir desde la etapa 1 hasta la etapa 5. Esta estimación es sin duda optimista, ya que estudios posteriores en 2009, publicados por la Facultad de Medicina de la UNAM, hacen pensar que este valor no es de 4.5, sino hasta de 9 millones de mexicanos con enfermedad renal crónica en cualquier etapa, ya sea etapa 1 o etapa 4. Y algo muy importante, de estos 4.5 millones, por lo menos 129,000 mexicanos se encuentran en la etapa 5, es decir, es gente que requiere terapia de reemplazo renal o trasplante renal para continuar vivos. Si nosotros nos apegamos a las estadísticas del INEGI que mencionan que hay por lo menos el 50% de la población que tiene cobertura o acceso a seguridad social, de estos 129,000 mexicanos, la mitad no tiene acceso a seguridad social con desenlaces fatales. Y pues bueno, algo importante de la enfermedad renal crónica es que en su cuadro clínico cursa la gran mayoría de las veces asintomáticos. De hecho, en las primeras etapas solamente identificamos, además del deterioro de la tasa de filtrado glomerular, la presencia de proteinuria, que, como ya sabemos, esta es asintomática. Puede haber también hipertensión o elevación de la presión arterial, principalmente asociada por el deterioro de la función renal. Y a medida en que deteriora la función renal, se van presentando otros trastornos, como pueden ser los trastornos del metabolismo del calcio-fósforo, el desarrollo de anema, desnutrición, retención hídrica, hasta que se desarrolla síndrome urémico y posteriormente fallecimiento. Esta enfermedad entonces cursa la gran mayoría de las veces asintomáticas y solo es hasta las etapas avanzadas, cuando el daño está establecido y no hay mucho más que hacer, cuando empiezan a haber manifestaciones como el síndrome urémico y la sobrecarga hídrica. De ahí entonces que el manejo esté enfocado principalmente al escrutinio de la enfermedad renal en etapas tempranas, a un seguimiento periódico para evaluar cuál es el comportamiento de la función renal y la referencia oportuna a un especialista, en este caso un médico nefrólogo, para el inicio planeado y oportuno de la terapia de reemplazo renal y o trasplante, dependiendo del deterioro de la función renal. Si nosotros entonces dividimos el manejo de la enfermedad renal crónica en dos grupos, aquellos en etapas tempranas, lo importante es el control de factores de riesgo y el retardo de la progresión. Hay que dejar en claro que la enfermedad renal crónica es una enfermedad renal, es una enfermedad progresiva, es una enfermedad que poco a poco va avanzando, como vamos a mencionar más adelante. Tan solo por la propiedad se ha demostrado que hay un deterioro progresivo de la enfermedad de la función renal como parte del proceso natural de envejecimiento y que dependiendo de las comorbilidades presentes, este deterioro natural de la función renal tiende a ser mayor o menor. Esta diapositiva muestra cómo evoluciona
la función renal a lo largo del tiempo conforme pasa la edad y podemos observar que en amarillo se encuentra la gente con función renal normal que carece de alguna patología que deteriora la función renal. Como podemos observar, aproximadamente a los 20 años de edad comenzamos a partir de una tasa de filtrado glomerular alrededor de 120 y conforme pasa el tiempo esta tasa de filtrado glomerular puede deteriorarse hasta alrededor de 80. Sin embargo, como vemos en las distintas curvas que se observan, hay personas que tienen un mayor deterioro de la tasa de filtrado glomerular, de ahí que, por ejemplo, haya gente que a partir de los 40 años de edad empieza a deteriorar o a declinar su función renal hasta que lleguen a los 80 años con una tasa de filtrado que puede ir de 40 o menos inclusive. De ahí que es importante entonces definir quiénes son aquellas personas que están en riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica. De ahí que tengamos nosotros que asomarnos a las comorbilidades. ¿Por qué? Porque personas con diabetes mellitus, hipertensión arterial, gente que fuma, que esté excedida de peso, que tiene dislipidemia o hiperuricemia, entre otras cosas, es gente que tiende a mostrar un mayor deterioro de la tasa de filtrado glomerular conforme pasa el tiempo. De ahí que, como les mencionaba, gente que se encuentra sin este tipo de patologías a lo largo del tiempo se comporta como la gente que está en la curva de color amarillo. Por el contrario, gente con diabetes mellitus, que tiene hipertensión, que ha desarrollado obesidad con dislipidemia e hiperuricemia, puede seguir el comportamiento como la última gráfica que está en color verde, donde a los 40 años de edad la tasa de filtrado glomerular ya está alrededor de 20. Es importante identificar otros factores, además de estas comorbilidades, que contribuyen o aceleran el deterioro de la función renal, como puede ser la proteinuria. En esta gráfica observamos cómo está estratificada una cohorte de pacientes de acuerdo a los grados de proteinuria en 24 horas y podemos observar que aquellas personas con proteinurias por arriba de 3 gramos son aquellos que tienen una pérdida o una supervivencia renal a 18 meses menor, por lo menos. El 35 a 45% de estas personas pierden la tasa de filtrado o pierden más rápido su función renal. Lo mismo sucede con la presión arterial, sin duda otro factor ampliamente reconocido como aquellos que aceleran el deterioro de la función renal a lo largo del tiempo. Si ustedes observan en esta gráfica, aquellas personas con presión arterial mayor a 107 tienen un deterioro de la función renal muchísimo mayor a lo largo del tiempo que aquellas personas que tienen una presión arterial menor a 107. En esta gráfica es una gráfica muy ilustrativa del comportamiento clínico de la nefropatía diabética en pacientes diabéticos tipo 1 descrito por Mogensen. Y esta gráfica la pongo porque es importante definir cómo la tasa de filtrado glomerular en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 se mantiene estable a lo largo del tiempo. Vean ustedes, por ejemplo, en la gráfica que entre los 5 y los 15 años de edad la tasa de filtrado glomerular se mantiene alrededor de 100. Pero vean cómo a medida en que se desarrolla la proteinuria, a medida en que incrementa de magnitud y posteriormente usualmente después de los 15 años de evolución, empieza a haber un declinamiento o un deterioro progresivo de la tasa de filtrado glomerular y vean ustedes cómo en la parte más extrema a su derecha de la gráfica, la tasa de filtrado glomerular puede alcanzar deterioros que van de 10 mililitros minuto por año o inclusive en 6 meses. De ahí que en la diabetes mellitus en etapas avanzadas podamos identificar que hay una fase acelerada del deterioro de la función renal, que sin duda es un factor que se debe de identificar para poder intervenir oportunamente, retrasar esta progresión y si no se ha podido retrasar, iniciar o planear el inicio temprano de la diálisis para evitar que la calidad de vida del paciente se deteriore. Importante mencionar que la proteinuria, si bien es cierto, es un marcador de deterioro o de daño renal, el curso de la proteinuria no siempre va de la mano con el curso de la nefropatía. Es decir, el hecho de que la proteinuria se mantenga estable por abajo de 1 gramo o 2 gramos o 3 gramos no forzosamente significa que la función renal se va a mantener estable. Hay patologías como la nefroangiosclerosis donde el paciente puede mantener proteinurias alrededor de 1 gramo en 24 horas por un lapso de 10 a 15 años y la función renal se puede ver deteriorada de manera rápida y esta proteinuria mantenerse estable. Lo mismo
como puede ser en aquellas personas que tienen enfermedad renal poliquística, personas con neuropatía obstructiva, ya sea por litiasis, por alguna patología en el retroperitoneo o por problemas de próstata, o inclusive aquellas personas que tienen problemas articulares que ingieren de manera crónica analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. En estos casos, la proteinuria no siempre nos va a predecir un deterioro de la función renal, como puede ser, por ejemplo, en la diabetes mellitus y la nefropatía diabética, donde el desarrollo del síndrome nefrótico por diabetes muchas veces antecede el deterioro abrupto de la función renal, o en la nefropatía membranosa, donde en algunas ocasiones las proteinurias mórbidas por arriba de 12 gramos reflejan un riesgo en el deterioro de la función renal. De ahí entonces que en etapas tempranas, por lo menos de la etapa 1 a la 3, nos debamos enfocar siempre en el control de factores de riesgo para retardar la progresión de la enfermedad renal. Entonces, lo que más se recomienda es tener un control estricto de la presión arterial, puesto que ya sabemos que la presión arterial incide de manera adversa en la función renal. De ahí que entonces los estudios clínicos actuales demuestren la utilidad del bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ya sea con IECAS, ARAS o con ambos combinados, ya que su empleo disminuye la hipertensión intraglomerular y también contribuye a la disminución en las proteinurias que tienden a deteriorar la función renal. Hay controversia si es útil emplear o agregar un inhibidor de la renina. Sin duda ahorita falta evidencia científica sólida que nos respalde el empleo de este medicamento, que por cierto tiene un costo elevado. Mientras no existe una evidencia superior, lo recomendable es el control óptimo de la presión arterial en este grupo de pacientes con el empleo ya sea en monoterapia o terapia combinada entre IECAS y ARAS y a dosis lo máximo o lo más tolerables posibles. En cuanto al empleo de antagonistas de canales de calcio, específicamente aquellos de hidropiridinas como puede ser nifedipino o amlodipino y sus congéneres, no se recomienda su empleo para el control o la prevención del deterioro de la función renal. De hecho, la evidencia científica actual sugiere que el empleo de antagonistas de canales de calcio en estas etapas puede acelerar el deterioro de la función renal, de ahí que si nosotros planeamos emplearlos como protector o para prevención del avance de la enfermedad renal crónica, no se empleen como de primera línea. Si el problema es una hipertensión refractaria, ahí sí valdría la pena agregarlos, pero siempre después de haber agregado un IECA o un ARA. Y obviamente la restricción proteica en este grupo de pacientes es muy útil, puesto que restringiendo las proteínas podemos disminuir también la cantidad de proteínas que se eliminan a nivel urinario. Otros factores u otras medidas de utilidad para evitar la progresión de la enfermedad renal y que nos permiten controlar la presión arterial es la restricción dietética de sodio. Actualmente sabemos que aquella gente con alta ingesta de sal bloquea el efecto protector del bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Si nosotros administramos ya sea algún IECA o algún ARA, en una persona que ingiere sal de manera significativa, es como si no lo estuviesen tomando. Otro dato importante es la dieta alta en fructosa. Sabemos ya desde hace más de 5 o 10 años que la ingesta alta en fructosa que vienen los productos dietéticos se asocia al desarrollo de síndrome metabólico y esto acelera el deterioro de la función renal. De ahí que nosotros insistamos mucho en que estos pacientes deben restringir su cantidad de sal a un valor aproximado de entre 100 a 120 miliequivalentes de sodio en 24 horas. Una gente con una adecuada restricción de dieta de sodio en la dieta va a estar eliminando en 24 horas este valor de sodio entre 100 y 120. Si nosotros entonces limitamos la ingesta de sal, no interferimos con el efecto benéfico del bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona y por lo tanto facilitamos el control de la presión arterial en estos pacientes. En cuanto a diuréticos, pues bueno, si tenemos también un problema de hipertensión y no se ha podido controlar pese a la administración de un doble bloqueo, es recomendable utilizar tiazidas y en aquellos pacientes que tienen tasas de filtrado glomerular por abajo de 30, se recomienda cambiar la tiazida y administrar un diurético de asa como puede ser bumetanida o furosemida. En cuanto al manejo de factores de progresión, pues bueno, es importante controlar aquellos dos componentes del síndrome metabólico, controlar el sobrepeso en aquellas personas con diabetes, llevar una glucemia normal de acuerdo a las metas establecidas en cuanto a glucemia en ayunas, postprandial y hemoglobina glucosilada, así también como la dislipidemia, controlar el colesterol total, el colesterol no HDL y el colesterol LDL de acuerdo a las metas establecidas. Y algo muy importante, dejar de fumar.
¿Qué hay otras intervenciones en cuanto a pacientes que se encuentran entre las etapas 1 y 3? Pues bueno, evitar cualquier tipo de nefrotóxico a medida de lo posible. Está más que demostrado que la medicina tradicional y herbolaria se asocia con mayor riesgo al desarrollo de enfermedad renal crónica, principalmente por sustancias químicas que se encuentran dentro de las plantas. Es de todos conocidos ya las nefropatías por hierbas chinas y las nefropatías o la nefropatía por los Balcanes, que se asocia a la administración de tés y hierbas que desarrollan a la larga nefritis tubulointersticial. Hay que limitar también el uso de AINES, hay que suspender también algún tipo de laxantes que tienen un alto contenido en fosfatos, principalmente en aquellas personas que tienen tasas de filtrado glomerular alrededor de 30, puesto que esto facilita la cristalización de los fosfatos y pueden agravar el deterioro de la función renal. Importante definir que una vez que el paciente ha alcanzado una tasa de filtrado glomerular alrededor de 30 o menor, es importante que este paciente sea evaluado de manera correcta por un médico nefrólogo para implementar algunas otras medidas de prevención y evitar que el paciente desarrolle mayor deterioro, así como también controlar alteraciones metabólicas que se empiezan a ser ya evidentes cuando la tasa de filtrado glomerular está por debajo de 30. De ahí que entonces sea importante que estos pacientes con tasa de filtrado glomerular menor de 30 tengan por lo menos una evaluación por parte de un médico nefrólogo especialista. En esta gráfica trato de demostrar la cantidad de alteraciones que se van presentando a medida en que deteriora la función renal. Si bien es cierto que es importante controlar algunos factores metabólicos como diabetes, hipertensión, problemas de dislipidemia en pacientes con enfermedad renal crónica independientemente de la estratificación, aquellos pacientes con enfermedad renal crónica que tienen ya tasas de filtrado glomerular por abajo de 30 tienen ya más latentes, son más patentes las enfermedades o las alteraciones metabólicas producto del deterioro de la función renal, como puede ser la alteración en el metabolismo calcio-fósforo, el hiperparatiroidismo, la anemia, la acidosis, hipercalemia e hiperfosfatemia. De ahí que es importante la referencia temprana con un médico nefrólogo, puesto que cuando la tasa de filtrado glomerular baja más allá de 30, la hormona paratiroidea tiene ya una elevación significativa, empieza a aparecer también anemia, se empieza a acumular el fósforo, empieza a haber acidosis que requiere de un manejo de especialista para evitar que estas alteraciones presentes contribuyan al deterioro y aceleren la pérdida de la función renal. En esta diapositiva se muestra cómo hay un deterioro en cuanto al metabolismo mineral en los pacientes de acuerdo al deterioro de la tasa de filtrado glomerular. A su izquierda pueden observar cómo la hormona paratiroidea se eleva de manera significativa cuando la tasa de filtrado glomerular baja más allá de 30 y cómo cuando la tasa de filtrado glomerular está por debajo de 30, la hormona paratiroidea ha alcanzado valores cercanos a 100 picogramos. Observen también cómo el fósforo se incrementa a medida en que deteriora la función renal y cómo el calcio sérico también tiende a haber una discreta disminución producto del deterioro de la función renal a medida en que disminuye la función renal. Nuevamente, esto significa o esto es porque el médico nefrólogo debe de atender a estos pacientes con tasas de filtrado por abajo de 30, puesto que es necesario implementar medidas para controlar la hiperfosfatemia, elevar el calcio y detener la progresión o la elevación de la hormona paratiroidea. A su lado derecho pueden observar cómo a medida en que se eleva la hormona paratiroidea tiende a haber también una disminución de la vitamina D o calcitriol y desafortunadamente el manejo del metabolismo calcio-fósforo es demasiado complejo, de ahí que nuevamente pacientes que tienen ya estas alteraciones del metabolismo calcio-fósforo sean vistos por un especialista, puesto que la atención no es tan sencilla como administrar calcitriol o algún quelante de fósforo o carbonato de calcio, sino que va más allá de eso. En cuanto al desarrollo de la anemia, observen ustedes cómo a medida en que disminuye también la tasa de filtrado glomerular, empieza a haber una disminución importante en los niveles de hemoglobina, así como también en los niveles de eritropoyetina, producto de la disminución de la función renal. Entonces, una persona con enfermedad renal crónica empieza a desarrollar poco a poco alteraciones metabólicas que se hacen más evidentes cuando la tasa de filtrado glomerular está por abajo de 30. Empieza a haber hipocalcemia, hiperfosfatemia, se eleva la hormona paratiroidea, hay desarrollo de anemia con ferropenia, empieza a haber acidemia, hipercalemia, uremia y sobrecarga hídrica. Todos estos son sin duda factores que nos van a orillar a iniciar el tratamiento definitivo en la etapa terminal, que es la sustitución de la función renal.
Es importante que aquellos pacientes que tienen alteraciones o trastornos en el metabolismo calcio-fósforo implementemos restricción dietética de fósforo. Necesitamos controlar la hiperfosfatemia mediante quelantes de fósforo, ya sea con base cálcica o no cálcica. Es importante controlar la hipocalcemia y es importante evaluar a quiénes vale la pena administrar la vitamina D. Desafortunadamente, la vitamina D facilita la absorción de fósforo, de ahí que aquellos pacientes con hiperfosfatemia se deba de restringir la administración de vitamina D. Al final, estas 4 medidas van a ir encaminadas a controlar o mantener los niveles séricos de hormona paratiroidea por debajo de 300, ya que niveles superiores se asocian al desarrollo de adenomas paratiroideas y trastornos no solo en la dinámica ósea, sino también en la calcificación vascular e incremento en la mortalidad cardiovascular. En cuanto a las complicaciones metabólicas como la anemia, es importante definir el déficit de hierro en este grupo de pacientes, ya que si nosotros no reponemos adecuadamente el hierro en este grupo de pacientes, la respuesta eritropoyetina será pobre. Es importante mencionar que aquellos pacientes que han recibido ya hierro debe de evaluarse la ferritina sérica para evitar caer en la sobrecarga de hierro, en la hemosiderosis y posteriormente la hemocromatosis. De ahí que sea importante evaluar periódicamente la cinética de hierro en este grupo de pacientes. Importante también definir la dosis de eritropoyetina que requiere el paciente, y esta dosis de eritropoyetina estará en función no solo a la cinética de hierro, sino al grado de inflamación y algunos otros trastornos. Sabemos en la actualidad que aquellos pacientes que tienen resistencia a eritropoyetina son pacientes que tienen un hiperparatiroidismo de difícil control o refractario, son pacientes que tienen elevación en las toxinas urémicas y algunas otras alteraciones que bloquean el efecto de la eritropoyetina a nivel sanguíneo. En cuanto a las complicaciones metabólicas como la acidemia, estos pacientes deben recibir, si no están en diálisis, un adecuado aporte de bicarbonato de sodio, y es importante también evaluar la restricción proteica, puesto que la ingesta de proteínas también desencadena acidosis metabólica. Y si el paciente se encuentra en diálisis, ya sea hemodiálisis o diálisis peritoneal, no basta con que estén en diálisis para asumir que el paciente tiene un adecuado control del estado ácido-base. Aun cuando están en terapia dialítica, es necesario evaluar el estado ácido-base y saber qué tanto está bajo o alto el bicarbonato y saber si el paciente requiere alguna otra maniobra como el aporte extra de bicarbonato, puesto que la acidosis metabólica crónica no solamente se asocia a trastornos de descalcificación ósea, sino que también favorece la desnutrición proteica. Dentro de otras alteraciones, la hipercalemia, obviamente, estos pacientes que desarrollan retención de potasio deben tener una restricción dietética del mismo y se debe de buscar de todas maneras o a toda costa incrementar la secreción y la excreción de potasio en el cuerpo mediante inicialmente diuréticos de asa a dosis elevadas, el empleo de resinas de intercambio catiónico, el intercambio de la administración de bicarbonato de sodio, puesto que el bicarbonato de sodio contrarresta la acidemia y al contrarrestar la acidemia facilitamos que el potasio se mueva del espacio extracelular al intracelular y en última instancia el inicio de la terapia de reemplazo renal o terapia dialítica, ya sea hemodiálisis o diálisis peritoneal. En cuanto a la uremia, pues solo nos queda mencionar que la restricción proteica es sin duda la medida más importante que tenemos para controlar la uremia y la administración de algunos complementos como puede ser los alfa-cetoanálogos que contribuyen a que no se eleve el nitrógeno ureico en sangre sin que el paciente se desnutra por una desnutrición proteica grave. Sobrecarga hídrica, sin duda los diuréticos son los que nos van a ayudar, principalmente diuréticos de asa, que son los más potentes, y cuando estas medidas no son útiles o son insuficientes para mantener un adecuado control de nuestro paciente, y pese a que se han implementado estas medidas, nuestro paciente está desarrollando ya desnutrición, hipertensión refractario, edema, anasarca, acidemia o sintomatología urémica, sin duda es el momento en el cual el paciente deberá iniciar ya una terapia de reemplazo renal. Y de estas, pues bueno, tenemos la hemodiálisis o la diálisis peritoneal como terapias complementarias. En la actualidad no hay evidencia científica que diga que una sea superior a la otra. Y sin duda la única terapia complementaria que existe, que es superior, es el trasplante renal, tratamiento al cual todo paciente en primera instancia debe tener derecho a él y debe acceder a él, siendo las terapias dialíticas la ventana o el puente que se extiende para mantener al paciente no solo vivo, sino en buenas condiciones para que llegue un trasplante renal.
En conclusión, quiero mencionarles que de las etapas 1 a la etapa 3 es importante implementar medidas de nefroprotección, medidas encaminadas a evitar la progresión de la enfermedad renal, controlando principalmente las patologías subyacentes que han condicionado deterioro de la función renal. En pacientes con etapa 3 es necesario ya una evaluación por parte de un médico nefrólogo para establecer cuál es el estado metabólico del paciente y controlar aquellas alteraciones que se van presentando, como puede ser la anemia, el hiperparatiroidismo, que si no se controlan pueden acelerar el deterioro de la función renal, haciendo que el paciente pase de etapa 3 a etapa 5 tan solo en un año, principalmente en gente con diabetes. En etapas 3 y 4 debe de mantenerse todavía esta medida de protección y prevención para evitar que el paciente llegue lo más tarde posible a la etapa 5. Entonces, las medidas de protección y prevención deberán de seguir implementándose aun cuando el paciente esté en etapa 4, porque nuestra meta es evitar que el paciente llegue a etapa 5, a la etapa terminal. Pero en aquellos pacientes que están cercanos a la etapa 5, que tienen una tasa de filtrado glomerular entre 10 y 15, se debe de hacer una evaluación muy precisa del estado metabólico y en el momento en que el paciente vea mermada su calidad de vida, vea mermada su independencia y sus actividades cotidianas, quizá ese sea el momento oportuno para ofrecer terapia de reemplazo renal, ya sea hemodiálisis o diálisis peritoneal, para evitar que el paciente desarrolle alguna complicación o alguna urgencia dialítica que sin duda deterioran mucho al paciente. Una vez que el paciente presenta una urgencia dialítica, su rehabilitación es muy difícil y los costos de atención intrahospitalaria por el inicio de terapia dialítica de urgencia tienden a ser más altos. Como conclusiones generales, en cuanto a lesión renal aguda, el primer punto a recalcar es su importancia. La lesión renal aguda, una vez que se presenta en el paciente hospitalizado, sin duda tiene una implicación pronóstica grave, tiene un pronóstico adverso, no solo a la supervivencia, sino también a la función renal. Sabemos entonces que la gente que desarrolla lesión renal aguda tiene mayor posibilidades de fallecer y tiene mayores posibilidades de desarrollar enfermedad renal crónica. Es importante en la lesión renal aguda identificarla de manera temprana, no solo por medios de la creatinina sérica, sino también por medios del gasto urinario. Es importante recordar que el gasto urinario nos va a ayudar a identificar, asociado a la creatinina sérica, el deterioro de la función renal y que debemos nosotros, además del gasto urinario y la creatinina sérica, poner mucha atención en cuanto a los balances hídricos, puesto que aquellos pacientes que tienen balances hídricos positivos y que comienzan a observar ganancia de peso por arriba del 10% del peso corporal, son pacientes que tienen mayor riesgo de desarrollo de complicaciones como mortalidad y enfermedad renal crónica una vez resuelta el daño renal agudo. Es importante también definir que hay estrategias de prevención para el desarrollo de la lesión renal aguda y de estas las más efectivas son la hidratación abundante de acuerdo a parámetros hemodinámicos como puede ser la presión venosa central, la presión arterial media y el gasto urinario, que otras estrategias de prevención incluyen el evitar la administración de fármacos nefrotóxicos, ajustar la administración de fármacos de acuerdo a la tasa de filtrado glomerular calculada ya sea por Cockcroft o por la fórmula MDRD, y que aquellos pacientes que ya han desarrollado lesión renal agudo se deben de seguir implementando estas metas. Es importante también mencionar que aun cuando el paciente esté orinando 1 litro, 2 litros o que tenga una uresis relativamente buena, si tenemos un balance hídrico positivo con ganancias hídricas por arriba de 1 o 2 litros, aun cuando el paciente esté orinando, quizás sea el momento oportuno para apoyarlo con algún tipo de terapia dialítica para ayudarlo a extraer el volumen de más que se le está administrando para evitar que alcance volúmenes superiores al 10% de su peso corporal. Dentro de las medidas de manejo dialítico no existe en la actualidad una terapia que supere a la otra, las terapias continuas o las terapias intermitentes son equivalentes y lo que nos va a obligar a ocuparlas será principalmente el desarrollo de trastornos metabólicos como puede ser el nitrógeno ureico, la creatinina sérica, el potasio, el estado ácido base y el grado de sobrecarga hídrica. En cuanto a lesión o enfermedad renal crónica y su manejo, es muy importante identificar personas que están en riesgo de desarrollar lesión renal o enfermedad renal crónica. Es importante conocer el grado de función renal y definir qué tanto puede estar avanzando la enfermedad renal crónica a lo largo del tiempo.
Hay que controlar todos los factores que están asociados al deterioro de la función renal, como son las comorbilidades más frecuentes en México, diabetes e hipertensión, y controlarlos para evitar que éstas deterioren o aceleren el deterioro de la función renal. Es también importante identificar que aquellas personas que tienen tasa de filtrado glomerular menor de 30 deben ser evaluadas por lo menos en una sola ocasión por parte de un médico nefrólogo para que establezca el grado de deterioro metabólico y se implementen las medidas necesarias para que el paciente no llegue pronto a la enfermedad renal crónica terminal. Y una vez que el paciente tiene tasas de filtrado glomerular muy disminuidas, cercanas a 15, es el momento de planear el inicio de la terapia dialítica. Quiero someter a su consideración este pequeño paréntesis que está relacionado directamente relacionado a lo que son las terapias alternativas o medicina alternativa y su papel en cuanto a la enfermedad renal crónica. Debemos de tener en claro que la enfermedad renal crónica es progresiva y que es crónica. Eso significa que al momento es una enfermedad controlable pero no curable. ¿Y eso por qué? Porque en la actualidad ha existido un auge en cuanto a las terapias de regeneración celular, terapias que no están aprobadas en otros países para el manejo de enfermedad renal crónica. Actualmente estamos observando mucha gente que llega con tratamiento con células madre, con factor de transferencia o algunas personas a quienes se les inyecta ozono. Estas terapias no están aprobadas, en algunos países no están permitidas como tratamiento para enfermedad renal crónica y la evidencia científica actual respalda el uso de células madre en ratas, no en daño renal agudo en humanos. Los estudios son promisorios en cuanto a células madre, pero hasta ahorita son solo estudios fase 1 que no han demostrado inocuidad en humanos, no se han probado en humanos. De ahí que no se recomienda su uso ni se recomienda que se recomiende. Hice una revisión y pues bueno, encontré, no les hago promoción, pero vean ustedes como mucha gente que se anuncia en internet ofreciendo las terapias celulares o terapias con célula madre, mencionan que esta terapia tiene lugar en el manejo de enfermedad renal crónica. Es mentira, no existe evidencia científica sólida, real, bien hecha, que respalde el uso de terapia de células madre en enfermedad renal crónica. No se recomienda y por favor los invito a que no la recomienden ni la empleen, además de que son costosas, no repercuten ni facilitan ni evitan la progresión de la enfermedad renal crónica y hacen que el paciente pierda tiempo en iniciar el tratamiento de sustitución de la función renal. Eso es todo. Capacitación médica a su alcance. Los temas desarrollados con todo el rigor científico por expertos nacionales e internacionales, obteniendo constancias con valor curricular, que le otorgan puntos para su recertificación, con toda la comodidad donde usted lo decida. No deje que sus colegas se pierdan la experiencia de LifeMed Direct, la nueva era de la medicina. Recomiéndenos con sus colegas.